que Dios nos da para ganarnos el cielo, hágalo. Dale esto a Simba. Déjeme organizar las ideas un poquito. Resultado de todos los... Gusto saludarle, amada mía. Aunque ya usted de la casa. Claro que sí, qué bueno. Resultado de los mensajes de las últimas semanas e incluso de lo que fue la campaña de oración, hay una pregunta sobre el tintero. ¿Cómo yo puedo experimentar lo que experimentaron los discípulos en ese intermedio que yo he venido hablando? Entre lo que fue lo abrupto de la entrada o lo confuso de la entrada y lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien necesita un tema o le gustan los temas, hay una pregunta que se va a contestar. ¿Cómo experimento esa frase que Jesús le dijo en varias ocasiones a sus discípulos cuando mencionaba, o la Escritura nos menciona, y apartándolos los llevaba, se los llevaba? Varias ocasiones la Biblia nos dice que Jesucristo sacaba a los apóstoles, o los discípulos, perdón, de en medio del bullicio, de en medio del lugar donde se encontraban y trataba con ellos aparte. ¿Cómo experimentamos eso? Sabiendo y reconociendo que Jesucristo no está en medio de nosotros. A primer pensamiento, lo más fácil para responderlo, cuando me retiro a principio de año y para la época de septiembre. Y esa experiencia, pues, usted la tiene y me puede contestar de esa manera. Sin embargo, me parece que se queda corto. Y quizás no todo el mundo puede estar esos días. Y vuelvo y repito, se queda corto. Así que yo quiero hoy tratar o buscar la manera que comprenda ese pensamiento. Y me gustaría utilizar como base el texto de la campaña aniversario. Así que si usted se pone, regala sobre sus pies un minutito y lee conmigo la Biblia, aunque esté escrito ahí, se queda ahí, no se preocupe, pero yo quiero que usted lea conmigo. Quiero que lo lea conmigo. Vaya al libro de Isaías. ¿Sabe que cuando Dios da temas y versículos en las campañas, a mí me fascina utilizarlos porque estoy convencido de que Dios es el que está hablándonos. Así que si va a Isaías 43... me permite ir. Hay mucho papel, pero no se asuste. Ideas. Acuérdese que soy old fashion, no utilizamos tabletas ni nada de eso. No sé por qué. No es porque no me guste. Pero ahí estamos. Isaías, capítulo 43, versículo 10, dice de la siguiente manera. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y si le añado uno más, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Señor, yo te doy gracias porque en esta mañana nos ha permitido, Señor, a pesar del cansancio, a pesar incluso de la lluvia que nos abrazó esta mañana, el poder llegar a tu casa. Señor, estamos delante de ti. Te pido esa sazón, esa gracia para poder dirigirme a tu pueblo. Dirigirme, Señor, a los lavados con tu sangre. Señor, la gracia para que todos podamos entender y comprender y recibir de ti lo que hoy tú quieres servir a la mesa. Que dé fruto, Señor, y que tu nombre sea exaltado, que Jesucristo sea glorificado. Repito, Señor, a ti será toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Se mantiene ahí todavía, no para que quizás usted se distraiga definiendo al yo soy, conociendo, creyendo y entendiendo. Y como les dije,
quiero enfatizar en ese dato de cómo experimento esa frase que Dios les decía en ocasiones, o esa frase que la Biblia registra que Dios hacía con aquellos discípulos, sacándolos de su entorno aparte para explicar y hablar. Ahí es que Jesucristo les explicaba las parábolas, ahí fue que le enseñó muchos de los misterios, los preparó para enviarlos de dos en dos, y aún así los recibía luego también aparte para disfrutar de sus testimonios. Para empezar, quisiera entonces de esta manera ir llevando el dibujito que tengo en mi mente. Cuando yo miro el libro de Génesis, se nos presenta una tierra desordenada y vacía, pero hay algo que está implícito ahí. Está escrito, pero está implícito, y es el deseo. El deseo está implícito ¿de qué? De que Dios quería hacer algo en esa tierra desordenada y vacía. Su espíritu viene y ordena todas las cosas, y como usted conoce el registro, Dios crea al hombre. Y de repente, si me permite, el cielo y la tierra se vuelven uno. Dios comienza a interactuar directamente con el hombre. Cuando viene la caída del hombre, ese vínculo, esa unidad, eso que estaba formado, se tiene que ¿qué? Se tiene que romper. Y una vez más hay un abismo entre lo que puede hacer Dios y lo que es el hombre. Sin embargo, se nos revela la intención de Dios. La Biblia fíjese que aunque el hombre caiga, aunque cometamos errores, aunque fallemos, aunque no hagamos las cosas correctamente, etcétera, etcétera, ¿qué pasa? Dios siempre busca la manera de acercarse al hombre. Y de repente aparece en el escenario lo que pueda hacer, y ahí vamos a la próxima, el altar de sacrificio. Dibujito ahí lo más chulo que encontré. Y ahí comienza el hombre ¿a qué? A interactuar con Dios nuevamente. A través de los sacrificios, el hombre comienza a recibir revelación del Señor. Entiéndase lo que pueda hacer Abraham, o quizás un poquito antes. Déjeme llegar a un Noé. ¿Ok? Y si me voy al linaje inicial, Adán, pues déjeme hablar de un Set. Y entonces irme correctamente. Un Set, un Noé, un Sem, linaje de Noé, un Abraham, un Isaac, un Jacob. Todas esas personas, una vez Dios comienza a definir el linaje, se empiezan a adorar, empiezan a servir, empiezan a comunicarse y Dios a hablar con ellos. Y ya usted conoce la historia. Dios separa a Abraham para él. Así que aquel vínculo que se rompió por la caída del hombre, de repente, a través de uno escogido por Dios, vuelve otra vez a hilvanarse. Y Dios comienza a interactuar. Bien, lo interesante ahora, no voy a estar en todo el libro de Génesis, no se asuste. Aparece Moisés en la escena. Usted conoce su historia, se nos ha predicado muchísimo. Moisés huye, no está pensando en Dios, no hay altar de sacrificio, no hay mente para eso porque está huyendo. Pero ¿qué hace Dios? Interrumpe su vida y se le revela en una zarza ardiendo. De la relación que surge, aparece entonces otro dibujito que hay ahí. ¿Y cuál es? ¡Tarán! Oye, quedó ahí. Qué bien. El tabernáculo. De lo que, y pasaron 430 años, por favor. Estamos hablando, estoy tratando de llevarlos a una idea. Y en ese planteamiento, ahora Dios, a través de Moisés, le dice a Moisés, Moisés, de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, en específico de Jacob, yo voy a crear un pueblo que me adore, pero ahora no voy a esperar a que se levante un altar de sacrificio y que se me prenda el fuego y se queme o se consuma el grosor y la carne de los animales. Ahora yo decido y quiero habitar en medio de ellos. Y allí dice, donde está el arca del pacto, eso le llama, está el segundo velo, y arriba dice lugar
santísimo. Usted lo conoce. Y Dios decide habitar ahí. La columna de humo, la columna de fuego, ahora se presentaba en ese sitio. Ahora ya no había que quizás esperar que descendiese, como le pasó a los patriarcas y a otros, sino que Dios estaba ahí. El mecanismo iba a ser el mismo, a través del sacrificio, el altar de bronce, a través de la fuente y a través de todo el paso por el lugar santo. El hombre se acercaba, pero lo interesante era que Dios habitaba en medio de ellos. Eso es bien importante. Voy a obviar en el momento en que el pueblo comienza a confundirse, y es importante que guarde este dato. El pueblo, aún teniendo a Dios en medio de ellos, vuelve a pecar, y ese campamento, y tuvieron que sacar el tabernáculo de en medio del tabernáculo. Pero Dios insiste. Años más tarde tiene otro plan. ¿Qué ocurre? El tabernáculo se divide. Gabaón, aparece David y comienza a adorar al Señor de una manera muy particular, y necesito dar esta información. ¿Qué hace David diferente a todos los demás? Sin sacrificio, sin tabernáculo, David adora a Dios en medio de los campos donde pastoreaba las ovejas. Y de las mayores experiencias y de los más hermosos salmos tenemos la evidencia. ¿Ok? Fíjese, Moisés, Dios se le acerca y a través de la zarza ardiente le habla. Ahora aparece David. Y David, estando en el campo, Dios se le revela e interactúan. Y como dije, lo hermoso de los salmos fueron escritos y creados en esa adoración. Pero eso lleva a David, ¿a qué? A desear hacer casa a Jehová. ¿Alguien anotó? ¿Alguien me entendió? De la experiencia en los campos surge el deseo de David de hacer casa a Jehová. No la puede hacer por instrucción de Dios, pero su hijo sí, Salomón. Y ahí aparece ¿qué? El templo de Salomón. Templo de Salomón, con la idea ya dada a través de Moisés, mucho más grande, mucho más hermoso, oro por todos lados, preciosísimo. Ahí está el lugar santísimo, ahí está el lugar santo. Ahora lo que es el atrio se ve diferente, ya no es las telas, ahora es el material de construcción, el ladrillo. Así que más grande, más hermoso. Fíjese que tiene un altar mucho más grande, tiene lo que es el lavacro. Crea Salomón. Vuelve otra vez Dios a decir, este pueblo yo lo escogí para habitar en medio de él. ¿Ok? Israel volvía a fallar, Israel volvía a pecar, pero Dios insistía lo mismo. Yo quiero habitar en medio de mi pueblo. ¿Ok? Estamos hasta ahí, ¿verdad? Perfecto. Sigue la historia, Israel vuelve a apartarse. Israel vuelve a apartarse. Israel vuelve a cometer los errores aún teniendo a Dios en medio de ellos. Y la escritura nos habla de otra fotito más que me queda. Ahora aparece ¿el qué? El templo de Herodes, que consistía ya no de lo que fue el templo de Salomón, porque este había sido destruido, sino el templo que crea Zorobabel y Josué. Cuando usted lee las historias, ¿verdad?, de lo que fue el regreso del exilio. Así que Herodes decide crear su recuerdo, su tesoro mayor, su sello de trabajo en medio del pueblo de Israel.
Y mire el templazo que crea, utilizando el de Zorobabel, quizás incluso pensando en lo que había hecho Salomón, y le añade toda la parte de al frente, como usted ve ahí. Ya el arca del pacto, el arca del pacto había desaparecido, está escondida, pero Dios estaba en medio de ese lugar para su pueblo. Y pongo entre comillas, porque ahora es que viene la historia. Vuelvo y repito, todo el tiempo Dios quiso habitar, y a pesar de estar en medio de su pueblo, el pueblo fallaba. El pueblo volvía a fallar, el pueblo volvía a caer. Pero vuelve Dios a intentarlo. Y en esta ocasión aparece la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo establece algo en medio de nosotros. Dice, el reino de los cielos se ha acercado. Utiliza frases interesantes porque en un momento dado le dice a mi amiga la samaritana, que usted sabe que me fascina tanto, que ahora no se iba a adorar en el templo, sino que ni en los montes, sino que Dios quería adoración en el corazón. Cuando la gente le decía, mira ese templazo, él decía, lo voy a destruir y lo voy a edificar en 3 días. En otro momento dijo, uno mayor que el templo está aquí. El que alegadamente estaba en el lugar santísimo, ahora se paseaba entre el pueblo de Dios. Estamos hasta ahí, ¿verdad que sí? Varias de las frases que Jesucristo entonces utilizaba, ya eso lo puedes eliminar para que no se quede ahí. Varias de las frases que Jesucristo, ¿verdad?, utilizaba era que no solamente el hecho de decir que el reino de los cielos se había acercado, sino que Él vino a mostrar el corazón del Padre a los hombres. Pablo magistralmente lo dice, y dice que era necesario que los seres humanos conociesen lo que era ¿qué? Las dimensiones del amor de Dios. Ahora, paréntesis para comenzar con el versículo, porque alguien debe estar diciendo, ¿y cuándo vas a tocar Isaías 43, versículo 10? Vamos a empezar. No se me vaya a turbar su corazón y peque conmigo, o yo lo haga pecar a usted. Isaías, profeta mesiánico, se disparó varias frases a través de ese libro, independientemente que los teólogos digan que son 3 Isaías o son 3 épocas diferentes, etcétera, etcétera. Sencillamente dice, vosotros sois mis testigos. A mí me fascinó la campaña y yo estuve usando lo que se predicó aquí, aún en la funeraria, cuando estaba compartiendo con la familia Gerena Martínez. Así que no vengo a añadir, solamente quiero que usted entienda que Dios ha seguido hilvanándole el mismo mensaje. La palabra testigo son personas que declaran bajo un juramento sobre hechos relevantes en un caso legal, proporcionando evidencia y conocimiento directo. ¿Ok? La palabra me está diciendo, vosotros sois testigos. Primeramente eso lo está diciendo Israel. Y ya yo dije que interesante, porque aún los patriarcas se podían acercar a Dios y son testigos de lo que ocurría en el escenario del holocausto. Y más adelante todo el pueblo de Israel a través de lo que ocurría tanto en el tabernáculo como en los 3 templos. No se reconocen más que 2, pero entienda lo que quiero decir. Tenemos a un Dios que el pueblo veía actuar y el profeta está diciendo, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Vosotros sois mis testigos. Y como dije, la definición que dice son personas que declaran bajo juramento, o sea, dicen la verdad sobre hechos relevantes en un caso legal. En este caso de evidencia, ¿de quién? De que el siervo que él había escogido era real, era verdadero. Cuando yo miré, me puse a buscar, existe lo que se llama testigo de cargo y testigo de descargo. El testigo de cargo es el que utiliza la fiscalía para afirmar que sí, que la persona que está acusada cometió los hechos. El de descargo
lo está utilizando la parte defensora para tratar de decir, espérate, no, esta persona no hizo eso. Esta persona, si él tenía que estar en un lugar, dice, no, a la hora del crimen o a la hora de esto, que sucedió eso, a la hora que usted lo acusa, él estaba en otro lado y yo lo vi. ¿Okay? Son personas que tienen la capacidad, ahora voy, de decir si es culpable o no la persona que está siendo acusada. Existe un término, testigo de oídos, de oídas, testigo de oídas. ¿Sabe lo que dice su definición? Su testimonio no tiene validez, no sirve. Me parece escuchar a Job, de oídas, mas ahora mis ojos te ven. Es como si el mismo Job me está tratando de decir, sé que lo que yo sabía de ti no sirve. Mire qué interesante. Y cómo Dios lo lleva a través de la escuelita a que ahora venga a ser un testigo de cargo o de descargo. Todos ellos, como dije en la definición, tienen que hablar bajo una declaración jurada. O sea, esta aquí no se puede mentir porque puede eso llevar a otros casos, a otros procesos legales, como lo que es el perjurio. El testigo proporciona evidencia. El testigo ayuda al juez a tomar decisión. El testigo tiene que estar disponible para que ambas partes lo puedan interrogar. Fíjese lo que es el testigo y apenas estamos con la parte de arriba del texto. ¿Qué va a hacer en este caso el testigo? Porque aquí no vamos a condenar a nadie. ¿Quiénes son los jueces? Sigue diciendo el escritor, no solamente habla, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Como bien decía el texto al principio, me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Quiere decir que para yo ser testigo, soy el primero que debo de ¿qué? De conocer, creer y entender, para luego provocar con mi testimonio que otros ¿qué? Conozcan, crean y entiendan. Hablaba con alguien en esta semana y le decía que el choque en el que estamos viviendo es que hay mucha gente hablando porque les gusta hablar, porque estudiaron, porque se prepararon, pero a la hora de la validez de su testimonio están como el tercero que dijo, hablando de oídas. Porque muchos no creen lo que dicen. Y fíjese, voy a repetir no este escenario final, sino el que dije anteriormente. Para ser testigo, yo tengo que primero conocer, creer y entender. Yo no puedo hablar lo que no sé. O se supone que no hable lo que no sé. Ese temor se está perdiendo. Y vas a ver cómo en lo que es el desarrollo, lo importante de reconocerlo. Cómo se está perdiendo y cómo quizás con unas buenas palabras, con unos buenos argumentos, con unos buenos cursos escolares, tenemos hoy personas hablando lo que no saben. ¿Ok? Así que el escritor me dice, Carlos, tienes que ser testigo de saber a quién yo escogí. Yo te escogí a ti también. Y, amado, nos escogió a todos. Aquí no hay acepción de personas. Amén. Aquí no hay acepción de personas. Pero es que yo no tengo el curso. No necesitas curso. Es que yo no tengo escuela. No necesitas escuela. Yo no tengo preparación. No necesitas preparación. Yo soy tímido. No necesitas ser el más disponible, el más dispuesto. Fuimos escogidos. Porque por eso, si me lo permite ahora traer a nuestro tiempo, por eso aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y si no lo ha aceptado, este es el día maravilloso de salvación.
somos testigos. Por lo tanto, nosotros tenemos una encomienda y una gran responsabilidad que no la puedes disfrazar, porque el que te estás haciendo daño eres tú. No es más nadie. ¿Cuál es la encomienda? Conocer, creer y entender. Tengo que traer algo del viernes. Todavía me da vueltas de la manera en que se proyectó. Quizás lo hemos dicho de otra manera, quizás usted lo ha escuchado de otra, pero de la manera que se dijo. El recurso el viernes nos dijo a nosotros, qué interesante, porque Job, siendo tan reconocido por Dios, delante incluso de Satanás, su santidad no le permitió encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que yo haga de mi parte para tratar de ganarme el favor de Dios no consiguen acercarme a Él. ¿Por qué? Por el puente abismal que existe. Por eso puse los templos, y los templos que me dicen que había un ritual para poder alcanzar el favor de Dios. Y Job, y mire qué interesante, aun cuando hacía holocausto casi todos los días por él y por su familia, cuando decidió ir a argumentar a Dios, no lo pudo encontrar. Y vuelvo y repito, amado, hay que tener cuidado porque mi santidad personal no me garantiza el cielo. Mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no hay formado Dios, ni será después de mí. A fin de cuentas, lo que voy a conocer, lo que voy a creer y entender es que hay un solo Dios y ese Dios se ha revelado a nuestras vidas. Trayéndolo a nuestro tiempo, se ha revelado a nuestras vidas en la persona ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien. Mira, ya van corriendo los papelitos. Estoy como mi esposa cuando coge los papelitos. Estoy como la predicadora del viernes, que también a veces tan, como la pastora. Todo el mundo termina mencionando a la pastora. ¿Por qué será? En aquel tema dice, definiendo qué. Al yo soy en mi vida. ¿Se acuerdan? Que tuvieron aquí las dos. Qué bueno, ese sí se me había olvidado pedírtelo. Definiendo al yo soy en mi vida. Soy testigo. Yo tengo que entonces estar seguro de lo que he creído. Yo tengo que definir lo que yo he creído para que otros más lo crean. Amén. Pero entonces necesito, después de haber visto la palabra testigo, me parece que sería correcto, prudente, ver la palabra yo soy. Yo espero que estés de acuerdo conmigo. La mayoría de esas frases fueron reveladas dentro de lo que le vengo diciendo hace varias semanas. Del capítulo 14 al capítulo 16, 17, es donde Jesús en ese separar a esos discípulos de todo el entorno que se estaba celebrando allá en Jerusalén, es donde Él le revela estas frases. En el Evangelio de Juan es que están casi todas ellas. Y la primera con la que usted se encuentra es que yo soy el pan de vida. Desde que yo miro esa frase, a mí me llama la atención porque Jesucristo tuvo que empezar con yo soy el pan de vida. Y recuerdo haberles dicho y haber predicado aquí en una de las Santas Cenas que qué interesante, porque lo que usted o con lo que usted comienza esa celebración o ese recordatorio de la última cena es ¿con qué? Con pan. Jesucristo dice yo soy el pan de vida. Y eso es lo que hacemos cuando estamos comiendo el pan. Estamos recordando quién es Jesucristo. Pero hay algo que es necesario que yo mencione. No voy a buscar el texto porque no los voy a evacuar con tantos. Pero si la historia creo que bueno la puedo recordar con usted. Permítame trasladarme al reino de Saúl un momento. Y su hijo Jonatán. Saúl acaba de maldecir y decir, el que coma será maldito. Él trajo esa maldición. Jonatán no estaba a su lado.
tenía hambre. Dice la escritura que estaba, ya ni que yo fuera gringo, mareado, gracias. Estaba mareado. Entonces, encontró un panal de miel. Y cuando encontró el panal de miel, él decide probarlo con la espada. Y al echárselo a la boca, inmediatamente aclaró su vista, recuperó sus fuerzas. Cada vez que yo leo este texto, esa es la porción que llega a mi corazón. Jesucristo me está diciendo: yo soy tu sustento, yo renuevo tus fuerzas. O sea, Dios no puede empezar a tratar con nosotros si no me sustenta, si no me sostiene, si no abre mi entendimiento. Y mire qué interesante, porque el próximo yo soy es ¿cuál? Yo soy la luz del mundo. Primero está en Juan capítulo 6 y el próximo está en Juan capítulo 8, muy seguidos. Entonces Dios nos está diciendo: mira, yo soy el pan de vida, yo soy tu sustento. Una de las cosas que nos lleva a nosotros a alejarnos de Dios o a distanciarnos de Dios es ¿cuál es? Nuestros afanes. ¿Por qué? Por llevar el pan a casa. ¿Qué decimos? Si yo no trabajo, ¿quién paga las deudas? Si yo no trabajo, en casa nadie come. Dios lo tiene que entender. Dios lo tiene que entender. El pastor lo tiene que entender. La iglesia lo tiene que entender. Que yo necesito hacer esto. Que yo necesito hacer lo otro. Jesucristo rompe todos los esquemas y lo primero que dice, conociéndonos: tranquilo, yo soy el pan de vida. Y si comes de mi pan, vas a conocer que soy también la luz del mundo. Definiendo al yo soy en mi vida y siendo testigos de quién es Él. ¿Cuál sigue? Y aquí es interesante porque me gustaría que lo buscara, abriera sus Biblias en el capítulo 10 de Juan. Búsquenlo un momento. Porque aquí lo va a poner a un lado después que lo leamos una primera vez. Estoy tratando de ir con calma. Ni yo mismo, pero pues quiero que me comprenda. Puede que alguien me diga: fuiste muy lento. Porque esto es así. La gente es bien interesante. O va muy rápido o va muy lento. Gracias a Dios por Jesucristo, que es el único que nos complace en todos y a todos. Amén. Capítulo 10 de Juan. El versículo 9 me dice el tercero. Repito, número 1, el pan. Me da el sustento, me calma mi ansiedad, mi preocupación por todas mis necesidades, mis posibles necesidades. Si usted lo quisiera leer más adelante, vuelve y lo busca, porque incluye hasta: si el que tenga sed, venga a mí y beba. Ese pan es especial, porque a mí por lo menos el pan cuando lo como me produce sed. Pero el pan de Jesucristo no solamente satisface el hambre, sino que la sed también. Pero vamos al versículo 9, dice: yo soy ¿qué? La puerta. Entonces me sustentas, me alumbras, e inmediatamente me dices: mira la puerta. Cuando usted está buscando definir al yo soy en su vida, usted se percata que no hay otra manera de acercarnos a Dios sino por Él. ¿Por qué? Porque lo que le ocurrió a Job se revela en nuestras vidas, si quiere un ejemplo. O sea, usted no va a entender lo que mencioné de Job a menos que Dios no comience a ser su sustento, a menos que Dios no sea su luz para que le alumbre, que a la misma vez Él es la puerta. ¿Qué dice el texto? El que por mí ¿qué? Entrare será salvo. Pero mire lo interesante, y es lo que más adelante vamos a tocar. Y entrará y saldrá, ¿y qué? Y hallará pastos. Esto es bien importante porque me está diciendo, vuelvo y repito, Él es la puerta, y usted dirá: bueno, pues yo abro la puerta y me quedo adentro. No, Él dice: vas a abrir, vas a ver la puerta, vas a poder entrar, pero también vas a poder volver a salir
y vas a volver a entrar y vas a hallar pastos y vas a volver a salir y vas a volver a entrar y se va a volver parte de nuestras vidas. Amén. Ahora, entro por la puerta, mantenga eso al lado, lo voy a dejar ahí con lo de entrarás y saldrás. No quiero seguir. El próximo es ¿cuál? Soy el buen pastor. En ese mismo capítulo 10, versículo 11 en adelante, menciona, versículo 11 y 14, me menciona, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías, ¿qué? Definiendo al yo soy en mi vida, conociendo, creyendo y entendiendo. Fíjese. Cuando entro por la puerta, descubro quién es el pastor. Antes de entrar por la puerta, de oídas, la había oído. ¿Va viendo? Si no entro por la puerta, no conozco a ese buen pastor. Cuando conozco al buen pastor, porque paso por la puerta, va el próximo en el capítulo 11. No tiene que seguir buscándolo porque quiero que se quede en ese día. O si usted lo quiere, ya los tiene pintados y marcados, pues no hay problema. Yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. Una vez conozco al buen pastor, Dios se vuelve a mi vida la resurrección y la vida. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué me dice él? Cuando dejas que el buen pastor te pastoree, ¿vas a qué? A resucitar. Yo soy la resurrección y soy la vida. Y normalmente cuando dice la palabra vida, usted tiene que decir, caramba, el próximo, solo lo menciono rapidito, aunque lo explique rápido, dice camino, verdad y vida. A la palabra vida aparece 2 veces en los yo soy. Es interesante. Este primero, vuelvo y repito, estoy muerto en delito y pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Él es la resurrección. Él es la vida. Vuelvo a vivir. Vuelvo a vivir. Quiere decir que sin Cristo yo existía. Con Cristo yo vivo. Sin Cristo existo. Con Cristo vivo. Él me resucita y yo vivo. El próximo que entonces me dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Me está diciendo, Carlos, no solamente soy la puerta por donde vas a pasar, soy el camino. Soy el camino. Soy la verdad absoluta. ¿Y qué dice ahora? Y la vida. Una vez más me menciona la vida. Ahora, ¿de qué vida está hablando? Ya no me está hablando de la vida que era contraria aquí en la tierra. Ahora me está hablando de la vida eterna. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. O sea, nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el que nos conecta nuevamente con aquello con lo que comencé, el deseo de Dios de unir el cielo y la tierra. Aquello que se mantuvo sosteniendo, primero relacionándose con quizás un hombre, como fue la época de los patriarcas, luego con una nación, como fue el pueblo de Israel y los templos, hasta que Jesucristo se manifiesta diciendo, ya Dios no quiere adoración de templo ni de monte, porque hay aquí uno mayor que templo en medio de vosotros. Entonces la palabra del profeta toma sentido y me está diciendo, necesitas volverte mi testigo de que yo soy el que soy, que de antes de mí no hay ninguno. O sea que desde que me revelé la primera vez yo soy, y después de mí tampoco hay ninguno. Y esta palabra toma notoriedad en este tiempo. ¿Por qué? Porque les he dicho de personas que están vendiéndonos otro Dios. Entonces
Entonces, cuando usted ve que la palabra se empieza a cumplir, con muchas personas hablando lo que no es, porque son testigos de oído, usted necesita entonces tomar más en serio este versículo y en esta campaña, este fin de semana, que nos dijo, vosotros sois testigos. O sea, está de nosotros el estar seguros de lo que hemos creído. ¿Para qué? Para que no caigamos en el engaño. Yo soy testigo de que antes de Cristo no existió nadie y después de Cristo tampoco existirá nadie. Él es el camino, la verdad y la vida. Y de repente termina diciéndome, oye, yo soy la vid verdadera. Me regreso a lo que es esa última cena que comenzó con un pan y termina con el fruto de la vid, símbolo de su sangre, símbolo de un nuevo pacto con Él en medio de toda la humanidad. Entonces me está diciendo, Carlos, mira, define al yo soy. Acabemos de entender, me está diciendo, no, ahora no hablo de usted, hablo en general. Me está diciendo, ustedes tienen que entender quién realmente soy. ¿Para qué? Para que no caigan en la trampa del desengaño, de la mentira, y que entonces ustedes se aparten de la verdad. Así que, testigo de cargo o de descargo, lo importante es que estemos hablando porque ya no oímos, sino porque hemos visto y hemos entendido. Para que le conozcamos, creamos y entendamos. ¿Qué voy a entender? Yo mencioné que Jesucristo mismo nos habla y Pablo se expresa de que Él es amor. Pablo lo confirma. Busca el texto conmigo, Efesios 3:18. Cuando es que uno va introduciendo un nuevo pensamiento, tratamos de que usted vaya captando poco a poco. Soy testigo, no de oída, soy de cargo, soy de descargo. Tengo que definir a un yo soy porque fuera de Él no hay otro Dios. Y yo soy responsable de dar ese testimonio. Pero para yo poder hablar ese testimonio tengo que estar seguro. Efesios en el capítulo 3. Efesios en el capítulo 3. El versículo 18. Dice ahí, a mí se me acaban de pasar todas las páginas. Déjeme un segundo porque pensé que había llegado. Ahí volví otra vez, se me enredaron todas. El versículo 18, y si me permite para no perder, quizás usted uno antes, me está diciendo que el versículo 17, para añadir un poquito más de la información, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Que yo dije que Jesucristo le dijo a la samaritana, ya yo no busco a nadie que me adore en el templo, ya yo no busco a nadie que adore en el monte, sino en el corazón, en el interior de ustedes. Entonces Pablo ahora lo afirma y Pablo dice, ok, perfecto, eso ya lo estableció Jesucristo, pero yo necesito entonces que entiendan lo que Él quiso decir. Dice, arraigados y cimentados en amor. Yo necesito arraigarme, la palabra arraigar, de arraigo, ¿de qué? De agarrarme. De que con garra, de que las entierro, de que a mí no, mire, un bebé cuando usted trata de quitárselo y él no quiere que usted lo suelte, se le amarra y va a tener que hacer fuerza. ¿Ok? Así que el escritor en Pablo me está diciendo, tú tienes que arraigarte
Y después que me dice, y cimentarte. Tienes que pararte firme. O sea, tú no puedes estar ambiguo. Que si queda duda, tienes que manejarla y no puedes esperar que otro venga a manejarla por ti. Amén. Hay cosas que usted sabe que sabe, pero de alguna manera la seguimos ignorando. Y no nos damos cuenta que eso es lo que está exponiendo, nos está exponiendo a mayores crisis. Pues yo no le voy a decir a usted que se va a apartar o se va a perder, porque haría nulo el sacrificio de Jesucristo. Tendría que pasar muchas cosas. Tendríamos que ignorar demasiadas cosas. Tendríamos que dejar de arrepentirnos quizás a diario para que llegue el momento de uno perderse. Pero la Biblia me dice a mí que cuide con temor y temblor mi salvación. Ahora, pero el escritor aquí, volviendo al texto, me dice, Carlos, te tienes que arraigar, te tienes que agarrar con toda tu fuerza, pero no solamente agarrarte, sino párate firme. Párate firme, Carlos. ¿Ves? ¿Y qué? ¿Dónde? ¿En dónde me voy a agarrar? ¿En dónde me voy a parar? En el amor. ¿En el amor de quién? El amor de Jesucristo. En ese que los profetas dijeron, con amor eterno, por tanto he prolongado mi misericordia. El amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor que nunca deja de ser. ¿Ok? Eso fue lo que ocurrió Jesucristo cuando vino a la tierra. Eso fue lo que manifestó. El reino de los cielos se ha acercado. Vine para que conocieran el corazón del Padre. Y todo el mundo empezó a maravillarse. Todo el mundo empezó a decir, espérate, ¿quién es este que habla? Habla con autoridad. Algo está experimentando. Algo se estaba experimentando, perdón. Y todos decían, este no habla como los de oídas. Esto no habla como los fariseos. Este no habla como los escribas. Este no habla como aquellos. Este habla, este sabe de lo que está hablando. Este es testigo. Y no de oídas, de cargo y de descargo. Y todo el mundo se maravillaba por eso. Y aquí que viene, quizás empiezo a torcer esto un poco. Porque cuando yo leo todo ese tiempo, antes de que Jesucristo se expresara de esta manera, pero recuerdo este texto y digo, y se lo repito a usted ahora, Dios es el mismo ayer, hoy. Quiere decir que el Dios que está revelando Jesucristo al decir esa frase era el mismo Dios que estaba antes. Porque el profeta Isaías dice que antes de él no hubo nadie. Así que el Dios que estaba antes también era amor. Y me encargué de enfatizárselo a usted, iglesia, cuando dije, miren la insistencia de Dios, que aun cuando el pueblo fallaba, Él insistía en acercarse. Amén. Sin embargo, ese amor estaba encapsulado. Aquí es que viene el enredo. Encapsulado, pastor, ¿qué estás diciendo? Antes de que Jesucristo se manifestara, el amor de Dios, Israel y aquellos que se podían acercar, lo veían encapsulado en santidad y en justicia. Por eso todo el mundo prefería que aunque Dios les amara, alejarse. De lejitos es mejor. Calladito me veo más bonito. Porque no se podía comprender lo que estaban viendo. Faltaba algo. Jesucristo llega, se manifiesta y dice, uno mayor que el templo está aquí. A primera, si yo se me quedo ahí y me digo, uno mayor que el templo está aquí. Y lo que yo recuerdo del templo es que santidad y justicia, lo que encapsula el amor, ¿qué le voy a hacer a Jesús también? Y entonces más interesante aún, porque entonces Jesucristo trajo confusión. Por eso unos lo amaban y otros lo odiaban. Y muchos de los que lo empezaron amando terminaron odiándolo más.
al punto de entonces exclamar, crucifíquenle. ¿Estamos hasta ahí? Sí, pastor. Entonces, el escritor en ese versículo 18 dice, ahora, seáis plenamente capaces ¿de qué? De comprender con todos los santos, o sea, toda la iglesia, se supone que comprenda, que se esfuerce en comprender, y es parte de la responsabilidad de ser testigo, o sea, es la que le toca a usted, la parte que le toca a usted como testigo. No es solamente congregarme, sentarme y que alguien me dé la comida. Perfecto, yo tengo que buscar mi parte. Dice, para que ustedes pues sean plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Cuál es qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer, el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. O sea, el escritor me está diciendo, hay algo que se manifestó, hay algo que antes estuvo encapsulado en algo que el hombre no entiende, su santidad, su perfección, su justicia. Eso era demasiado para los hombres y lo rechazamos. Pero sucedió que Jesucristo se manifestó. Y ahora no tienes excusa de que aquello estuviese encapsulado. Ahora está disponible para que lo conozcas. Pero lo dice de una manera magistral y me dice, para conocerlo, tienes que entender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hay un pensamiento teológico de que está hablando, y entonces vamos a la ciencia un momento, porque me está diciendo lo que compone el mundo físico que hoy vemos. La anchura, la altura, la profundidad. 3 dimensiones. El famoso 3D. Y me dice que aún la longitud está presente, y aquí es interesante el pensamiento porque me dice, esa longitud tiene que ver con el tiempo que transcurre. Y la ciencia me dice que ahí está completa el mundo que nosotros conocemos. Entonces, Dios me está diciendo, Carlos, yo me manifesté en el mundo que tú conoces. Pero yo no me estoy manifestando en el mundo que tú conoces como me manifesté antes, con la santidad de la que huían, de la que escapaban porque no podían entenderla, aún de mi justicia, porque si yo hubiera manifestado mi santidad y mi justicia, los hubiera tenido que destruir. Yo me manifesté en amor. Un amor palpable. Ese amor palpable es el que nos permite estar aquí. Ese mismo amor estaba en aquella adoración, tapado por los elementos que ya dije. Si me pudieras poner uno de los dibujos, ponme el tabernáculo, o ponme el segundo, ahí está. ¿Dónde habitaba Dios en aquel tiempo? Lugar santísimo. Ahí estaba Dios. Ahí estaba el amor de Dios. Deseo acercarme, pero mi santidad no me deja que me veas completo. Y se escondía detrás ¿de qué? De un velo. De las 4 columnas hacia la derecha, mirando de frente. ¿Es que sí? ¿Se entendió eso? De las 4 columnas que están separando y esa rayita que vendría siendo el segundo velo, hacia la derecha de frente, y si mira después, así sería al revés. Ahí se manifestaba ese amor encapsulado.
Ahí el pueblo adoraba. Ahí el pueblo se exponía. Recibía perdón, recibía misericordia, recibía el favor, recibía la benevolencia. Ahí quizás los enfermos podían ser ministrados. Ahí la esperanza del pueblo era alcanzada. Ahí eran bendecidas la agricultura, bendecido el pueblo, los tesoros, la guerra, etc. Pero todo estaba encapsulado porque Jesucristo no se había manifestado. Jesucristo se manifiesta. Y Pablo me dice, date a conocer, tienes que conocer ese amor. Tienes que conocerlo, creerle y entenderlo. Pablo me dice, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Tienes que conocerla en el mundo físico. Y muchos de nosotros conocemos ese amor en medio de lo que es la liturgia y en lo que en medio de son muchos escenarios de nuestra vida diaria. Pero necesito que usted lo capte porque nosotros, muchos de nosotros, me voy a incluir yo ahora, y no hablo quizás, no voy a señalar a nadie, tranquilo, me hablo de mí. Muchos de nosotros estamos celebrando a Dios de lo que pueda hacer esas 4 columnas hacia la derecha todavía, cuando el velo fue rasgado. ¿Cuál es el problema de seguir sirviendo a Dios de las columnas a la derecha? Que nos puede suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Qué le sucedió al pueblo de Israel? Que aún teniendo a Dios en medio, se apartaban. Que aún teniendo a Dios en medio de ellos, no experimentaban la bendición total. No experimentaban la plenitud de Dios. No experimentaban lo que Dios tenía para ellos. Una de las razones por las que Dios se le revela a una nación entera era para que esa nación gobernara. Jamás pudo gobernar el mundo conocido porque nunca se dieron a la tarea de conocer el que estaba detrás del velo. Entonces Jesucristo, en vez de condenarlos, dice, no, yo voy y yo les doy a conocer ese amor que está encapsulado. Y una vez eso muera, yo muera, ellos podrán tener acceso. ¿A qué? A esa dimensión. ¿A qué dimensión? ¿Me permite barajearlo un poquito? Desmenuzarlo un poquito. Anchura. La anchura. ¡Tarán! ¿Cuán grande es el perdón de Dios? La gracia. ¿Se acuerdan? Hay una ilustración, yo creo que aquí se ha dicho, cuando se habla predicadores de lo que fue, de lo que es la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Cuánto me amó? Y estiró un brazo para acá y el otro brazo para allá. Y me dijo, así te amo, cuando fue colgado en la cruz. Lo que me está diciendo es lo grande de lo que es la gracia de Dios, lo abarcadora que es la gracia de Dios. Que no hay nadie que no pueda ser perdonado. Nadie se queda fuera de lo que es la anchura del amor de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a ser testigos de eso. Y nosotros tenemos que aprender a conocer realmente lo que significa ese amor. ¿Qué más me está diciendo? La longitud. Le dije que la longitud, que es una medida muy similar a lo que es la anchura. Hay teólogos que no la llevan a lo que es el tiempo. Y es la paciencia que Dios tiene de seguir tratando conmigo para que yo venga a sus caminos o inclusive para que yo me arrepienta de eso, de lo que Dios quiere librarme. Entonces Dios me está diciendo, tú necesitas conocer ese amor. Un amor que tiene toda la paciencia del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vengas a mí. ¿Cuántos años Dios lleva tratando conmigo? Vamos. ¿Cuántos años Dios te lleva tratando conmigo? ¿Cuántos? Pues eso es parte del amor de Dios. La longitud, su paciencia. Bendito sea el Señor. La profundidad. ¿Qué es la profundidad? Lo que se mete hacia adentro
En un plano, sí. Pero ¿qué me está diciendo Dios? Dios me está diciendo, no importa lo profundo que caíste, allí llego yo, mi redención. Entonces, hasta ahora que estoy hablando de su paciencia, estoy hablando de que de su gracia y estoy hablando de su redención, de lo profundo que Dios llega, que no le importa si la mano se le ensucia, Él se enrolla su manga, mete la mano y me dice, de ahí te liberto yo, de ahí te saco yo. Entonces, lo que antes estuvo encapsulado en Jesucristo se rompe. Pero yo tengo que conocerlo. Pero vuelvo y repito, amado. Habemos algunos que lo estamos haciendo todavía de la columna al lado derecho. Lo estamos haciendo como si todavía Dios no se hubiera manifestado. Lo estamos haciendo según nuestra interpretación. Por eso la diversidad de teologías modernas que hay. Por eso los predicadores que tenemos que dicen una cosa y cuando usted escucha al otro dice otra y usted dice, ¿cuál tiene la verdad? ¿Sabe qué? La responsabilidad es suya. El que fue llamado a ser testigo es usted. Entonces, ¿qué queda? La altura. Pastor, pero ya dijiste gracia, redención, paciencia. ¿Qué queda? El premio. Porque les he dicho que Dios aquí no nos salvó para hacernos aquí los nenes lindos y ministrarnos los unos a los otros y profetizarnos los unos a los otros y hablar de dinero, riqueza y poder. Porque Dios nos ha salvado con su sangre para llevarnos al cielo. Porque donde yo esté, vosotros también. Entonces, cuando yo conozco el amor de Dios, Él me está diciendo, yo quiero que tú entiendas que lo que estoy haciendo contigo, que quizás ahora no entiendes, lo entenderás después. Porque lo que estoy haciendo es para llevarte al cielo. Entonces lo que antes a mí me frenaba, lo que antes a mí me detenía la santidad, lo que encapsulaba el amor, porque Dios es muy santo y yo no me puedo acercar a Él, esa era la excusa, me está diciendo, lo que le temías, a lo que le temías y no querías acercarte, a través de mi amor, lo alcanzas. Usted no está trabajando aquí, vuelvo y le repito, para alcanzar logros en la tierra. Usted no está trabajando aquí o sirviéndole al Señor para alcanzar cosas terrenales, no sé cómo más repetirlo. Usted está aquí experimentando el preámbulo de lo que no será habitar por la eternidad en la presencia del Señor. Con aquel que vivía tras el velo, que cuando murió, ¿qué fue lo que hizo? Romperlo. ¿Se ha preguntado sobre esto? Sí, pastor. Todo el mundo lo vio. ¿Qué será? Pues mire, si horizontal o diagonal, hay variedad de interpretaciones. Pero se supone, y son los colores que se utilizaron para él, claro está, con las intensidades de la época, los colores del velo del lugar santísimo. Color rojo, color púrpura, color azul, el cielo, la realeza, la sangre y el blanco, lo que es la pureza de Dios. Y dice la Escritura que este lugar se abrió de una vez y para siempre. Yo vine a inquietarte algo. Y mire de la manera que se lo quiero contar. Muchas de las cosas Dios se las revela. Le traje la historia de un Moisés, que Moisés no estaba buscando a Dios y Dios lo interceptó en la zarza. David no estaba buscando nada, sencillamente estaba allí pastoreando a las ovejas de su padre como niño obediente, y ahí Dios se le revela. Yo recuerdo cuando yo recién convertido, yo le dije esto al Señor sin saber las consecuencias que le estaba diciendo. Yo le dije al Señor, Señor, lo que tiene esa predicadora yo lo quiero.
una predicadora que llegaba a la iglesia y yo decía, wow, esa persona habla espectacular, yo quiero ser igual a ella, yo quiero aprender de dónde sacó eso. Cuando Dios me coloca a la que hoy mi amada esposa, con quien mañana celebro 35 años y vuelvo a decirle que sí, ella empieza a hablarme las mismas frases y enseñarme. Ya recuerdo como al día de hoy empezó con Juan capítulo 1 y me dice: el verbo era Dios y el verbo era con Dios, el verbo es acción y el verbo es Jesucristo. Y yo, ¿what? Coquí. Porque yo espero que usted entienda que la palabra es vedada al principio. Porque no es solamente por su espíritu que la conocemos. Así que yo había aceptado al Señor. Ya yo me estaba congregando. Pero yo no entendía lo que leía. Cuando ella empezó a hablarme de esa manera, y yo escuchaba a la otra predicadora y al otro predicador, yo le decía al Señor, yo quiero eso. Yo he dicho esto antes. Quizás no de la manera de hoy. Pero yo he dicho esto antes. Y Dios empezó a hacerlo. Y aquí es que yo quiero llevarlo a usted. Porque empezaron los de repente de Dios. Y terminaba un mensaje en la iglesia. Y yo me iba para casa con las notas. Y a mí me podían dar las 4 y 5 de la mañana teniendo que ir a trabajar al otro día. Y yo no veía el reloj. El reloj se detenía. Literalmente. Uno no sabía. Pero ¿sabe lo más interesante? Que al otro día yo no tenía sueño en mi trabajo. Pero que mucho sueño nos da hoy, que mucha gente está dormida hoy. Que mucha gente está cansada. ¿Sabe lo que me estás diciendo? Me estás confirmando el mensaje. Porque tenemos una invitación a cruzar a este otro lado. Y no la estamos aprovechando. No la estamos aprovechando. Estamos peleando a Dios. Estamos sirviendo a Dios con lo que pueda ser la idea de su amor, sin experimentar ese amor. Estamos sirviendo a Dios. Esa cámara le gusta irse, porque se supone que esté mi tabernáculo ahí, pero no está el tabernáculo ahí. Él va a llegar, llegó. Estamos sirviendo a Dios del lado derecho de esa columna. Me voy a explicar y me lo voy a desarrollar. Dios se le reveló en la antigüedad, oiga bien, repito. Dios se le reveló a Israel. Me voy más atrás, Dios se le reveló a lo que pueda hacer Noé. Dios se le reveló ¿a quién? A Moisés. Dios se le reveló a David. Yo pudiera hablarles de que Dios se le reveló a un rey Usías, que de repente se metió de presentado y quiso levantar el incienso y salió con lepra. Dios se le reveló a muchas personas. Si voy un poquito más atrás, otra vez de nuevo a los jueces, se le reveló a Samuel, se le reveló a Sansón, se le reveló a muchas personas que sirvieron, pero ninguno de ellos podía disfrutar el otro lado de la cortina. Y he estado diciendo que eso los exponía a qué. El servir a Dios de este lado te sigue exponiendo a qué. A las crisis de esta tierra, a los sinsabores de esta tierra, a los problemas de esta tierra. El servir a Dios de este lado y conformarnos con lo que podamos recibir esporádicamente o con las experiencias cuando Dios se acerca, cuando el profeta me habla o cuando siento el baño de su presencia porque la adoración Dios la quiso honrar y bendecir, nos expone a momentos de debilidad, nos expone a la derrota, nos expone a la caída, nos expone al desánimo. Pero Jesucristo rasgó el velo y me da acceso a un lugar donde Dios decidió una vez más conectarnos con el cielo. Es un lugar donde ya las reglas de la tierra no gobiernan.
Y por eso le testifiqué. Qué interesante que cuando yo decidí a sentarme en la sala de mi casa a leer y a repasar lo que me habían enseñado en el mensaje, ese tiempo con el Señor, de repente ya el tiempo no gobernaba. El tiempo ya no me hacía mella, no me hacía daño, no me hacía peso, no me daba sueño. Al otro día estaba como si hubiera dormido 8, 9, 10 horas. Y recuerdo cuando el viernes el mismo predicador que me decía que la santidad de Job no lo ayudó a encontrar a Dios, dice, hay unas maneras de encontrarnos con Dios. Y una de ellas es la lectura de la palabra, la otra es la oración, el tercero es el servicio. Entonces yo vengo a inquietar hoy una iglesia para contestarle la pregunta con la que comencé el mensaje. Oiga, amado, usted quiere experimentar lo que experimentaron los discípulos en medio del tumulto que iban a experimentar ante la muerte de Jesucristo. Usted quiere, y valga la redundancia, experimentar eso. Usted tiene que aprender a cruzar al otro lado. Ahora, ¿qué es cruzar al otro lado? Porque usted no se me va a llevar estas cortinas. Usted no se las va a llevar. Pero cuando yo experimenté esto, yo no tenía cortinas en casa. Es más, yo no sabía lo que hoy puedo saber. Pero ¿sabe qué? Es que cuando usted le saca tiempo a Dios, se lo saque de calidad. Yo vine a decirte que es tiempo de sacar tiempo de calidad con el Señor. Y sacar un tiempo a solas, genuino. Ayer domingo aquí los diáconos y los ujieres tuvieron una charla muy hermosa por la pastora Ivanesa. Y esa charla me enfocó a mí en algo que también esta semana compartía con alguien y más o menos lo transmití. Lo vuelvo a repetir hoy. Se trata de la voluntad que podemos tener. ¿Sabe? La palabra dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Es palabra de Dios, no es palabra de Carlos Santiago. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios habla, ¿a dónde llega su palabra? Penetra hasta lo profundo, hasta el tuétano de nuestros huesos. ¿Sabe dónde penetra? Hasta un lugar profundo en nuestro ser, donde el enemigo no tiene parte. Por lo tanto, Dios me está diciendo, lo que yo he puesto en ti, nadie te lo puede robar. Entonces, ¿quién impide? ¿Quién es el que está impidiendo? Que cuando yo esté decidido a leer, no me entretenga. Que cuando yo esté decidido a hablar con Dios, no tenga prisa. Porque yo no te estoy cayendo en los rudimentos de este mundo. Yo no vine a decir hoy que tenemos que entrar en un ritual. Esta experiencia Jesucristo dijo que está ocurriendo en nuestro interior. El acceso lo tenemos. Lo que estoy diciendo, si puedes creer esto hoy, por favor, comencemos a tener tiempo de calidad con el Señor. Ahora, ese tiempo de calidad tiene que ser uno que añada otra frase. ¿Cuál, pastor? Sinceridad. Sinceridad. ¿Sabes las veces que Carlos Santiago, quizás allá, debe estar allá, pasó por ahí? La persona pasó, no es de aquí, no está aquí hoy, tranquilo. Pero yo sé que pasó por ahí ahorita y yo le traté de recordar. Mira, ¿te acuerdas las veces que te he dicho que acabes de enfrentar el problema? Que te he dicho que eso se soluciona si te humilla, si te rinde, si dejas de pelear con Dios. ¿Sabes quién es el único que detiene? No es el diablo, Señor lo reprenda. No es el diablo. ¿Sabes quién detiene? ¿Quién detiene que tú pongas en acción la voluntad que Dios ha puesto perfecta en tu vida? ¿Sabes quién es el que la detiene? Tú mismo. Tú mismo. Tú mismo. Yo la detengo. Y lo triste es que cada vez que yo no hago lo que Dios me dice que yo tengo que hacer, me complico yo mismo la vida. No me la complica el diablo. Mire, amado, el enemigo no tiene parte ni suerte de este lado. El tiempo no gobierna de este lado.
El cansancio no gobierna de este lado. La fatiga no gobierna de ese lado. Y Dios me está diciendo, Carlos, tienes acceso. Carlos, tienes acceso. Ahí ese amor no está encapsulado. Porque si yo liberé mi amor, tú sigues trabajando de este lado. ¿Por qué tú sigues viendo mi santidad como freno? ¿Por qué tú sigues viendo los rudimentos de este mundo como freno? Cuando tienes la libertad de entrar a ese lado y que yo haga mi obra perfecta en ti. Sacúdete. ¿Ve? El privilegio de entrar a este lado es sencillamente cuando yo me siento y entiendo que estoy delante de lo que Pablo llama la definición de la realidad del hombre en la persona de Jesucristo. O sea, que Jesucristo es tan real como si lo estuviera viendo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si tú conocieras el amor, digo la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor que yo te tengo, del amor de Dios, sería otra cosa. ¿Y qué me está diciendo hoy? Si tú entendieras que Dios está delante de ti, como si estuviera físicamente en tiempos del Jesús histórico, sería otro cantar. El dilema es que a menos que no crucemos, lo vamos a volver a crucificar. No sé si me estoy explicando. ¿Ve? Entonces, si hoy tú pudieras reconocer que Dios lo que está buscando es diciéndote, ¿quieres experimentar lo que la Biblia registra que yo le dije a los discípulos? Sacándolos del lugar, los llevó a otro para tratar con ellos en la intimidad. Pues mira, se puede hacer. ¿Cómo? Sacando ese tiempo de calidad con el Señor. Lo mismo que le puede decir un recurso en esta mañana sobre a los matrimonios. Los matrimonios necesitan tiempo de ¿qué? Tiempo de calidad. ¿Ve? Pues Dios me está diciendo lo mismo. Mira, yo necesito que saques tiempo de calidad conmigo porque yo quiero que me conozcas. Mi empeño es que me conozca, pero yo sigo peleando con mis fuerzas de este lado. Yo te voy a servir, yo te voy a servir. Yo le estoy sirviendo, yo me estoy congregando de este lado. Yo estoy adorando. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar en la cocina. Vamos a la cocina. Hay que ir a las misiones. Vamos a las misiones. De este lado. De este lado. ¿Que hay que cantar? Yo canto. Digo, mi caso, pues, óbvielo. Yo predico. Yo visito. De este lado. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? De repente me arropó que la tristeza, ya me desanimé. Ya me arropó la depresión, ya me desanimé. Ya me arropó el cansancio. Espérate, ahora tengo un problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Las finanzas se comprometieron. Espérate, ya este mes yo no puedo diezmar, que Dios lo entiende, que no puedo. Este mes yo no puedo hacer esto. No, espérate, ya no. Voy a hablar con el diácono que hoy no. Voy a hacer esto. Y empezamos una serie de luchas que nos disfrazan, que lo que hacen es unos rayos X, donde nos exponen. Y lo que nos está diciendo, ¿sabes qué? Si hicieras todo esto de este lado, si hicieras todo eso de este lado, el enemigo no tendría parte ni suerte contigo. ¿Por qué, pastor? Porque estarías experimentando lo que Pablo dice y lo que la campaña nos dijo, conociendo, creyendo y entendiendo. Entendiendo que somos más que vencedores, entendiendo que estamos en victoria, entendiendo que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, entendiendo que no vale la pena yo seguir postergando lo que Dios me ha llamado a hacer, rendirme, renunciar. Amado, está en juego la salvación. Y estamos esperando que Dios haga lo que Dios no va a hacer, porque nos toca a nosotros. Dios está esperando que yo haga lo que me toca. Cruzar. Y yo recordaba todas las veces que de noche
Y a veces de día yo me sentaba y perdía la noción del tiempo. Y Dios empezaba a armarme el rompecabezas. Y recuerdo como ahora que las veces que lo he testificado, que yo testifico, mire, no había nada sobrenatural. ¿Sabe lo que usaba? Las letritas que tiene en su Biblia. Me buscaba una Biblia de estudio que tiene letritas abajo y tiene numeritos abajo. Y yo empezaba poco a poco. Y yo decía, ay, mira de dónde lo sacó el predicador, mira si lo dice acá abajo. Y empezaba, oye, pero me falta algo, porque aquí dice lo que él dijo, pero él lo dijo con un sazón que me tocó el corazón. Y yo quiero ese sazón también. Y eso me llevaba entonces a anhelar más. Y la letra A de la página tal me llevaba a la letra B de la otra página. Y la letra B de la otra página me llevaba a la D. Me saltó de repente y me volvía loco buscando la C. Y vuelvo y le repito, cuando ya yo me iba, yo decía, yo tengo que ir a trabajar, espérate. Lo hermoso de haber estado al otro lado. En la antigüedad hay muchas ilustraciones y muchos recuerdos de pastores de la antigüedad, del siglo pasado. Por eso es que yo le paso diciendo a usted que yo no le estudio los teólogos de este tiempo. Pero los teólogos del antiguo pasado que pasaban 8 y 10 horas orando, y no te voy a usar eso de punta, pero siempre me he preguntado, ¿y cómo ellos pueden hacer eso? Porque lo hacían de ese lado, donde la longitud de Dios no es la misma de la longitud de esta tierra. Porque la Biblia me dice a mí que para Dios es que un día es como los 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque Dios las leyes de la física de este mundo no rigen al Dios que creó este mundo. Al Dios que Isaías 43:10 dice que fuera de Él no hay otro. Pero yo necesito entrar a ese lado. Y yo le invito hoy a entender la responsabilidad de ser testigo. Le invito hoy a entender que esos yo soy son necesarios en mi vida. Y le invito hoy a comprender el amor de Dios. Si los tres pueden salir de esta iglesia hoy meditando en ellos, entonces solo me resta la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Dele una oportunidad a Dios. Y en vez de decirle a Dios lo que tiene que hacer y decirle que usted está enojado o enojada, porque usted no se le... Mire, hay personas que a veces me dicen, yo estoy enojado con Dios. Y yo digo, ¿y qué tú sacas diciéndome eso? ¿Qué sacaste? ¿Que eres más guapo que Dios? Perfecto, pues tú eres tan guapo que vas a desafiar a Dios, pues te tengo noticia. A fin de cuentas te vas a perder. No porque Dios se olvide de ti, te vas a perder porque tú estás rechazando el amor de Dios. ¿Y qué es el amor de Dios? El que cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que estás buscando? Que los pecados te regresen. Y si los pecados te regresen, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y la paga y la muerte qué es? Ha separado de Dios por la eternidad. O sea que no vas para el cielo. Pues sigue enojado con Dios. Pero yo te seguiré diciendo que hay que sacar tiempo de calidad con el Señor. Y vine hoy a decirte, hay que cruzar de ese lado. Porque al cruzar de ese lado, cuando tú cruzas de este lado, el tiempo no te controla, los problemas no te controlan. Y usted saca fruto. Estar de este lado hace la diferencia. Y Jesucristo rompió el velo para que tengamos acceso. Dejemos de servir a Dios de este lado, con los rudimentos, con nuestra fuerza, con nuestros argumentos. Esos son los que nos llevan a decir cosas que después nos arrepentimos. Ese es el que nos lleva a experimentar cosas que Dios no quería. Y por eso alguien me preguntó, ¿por qué a ti no te gusta la palabra proceso? Pues mira, no me gusta la palabra proceso porque la gente se queda patinando en el proceso. Y no es correcto. Yo no sirvo a un Dios que me tiene en un proceso. Yo sirvo a un Dios que me tiene de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. Sirvo a un Dios que se quiere revelar a mi vida. El que creó los cielos y la tierra se quiere revelar a nuestra vida. Y entonces cuando yo me noto que estoy triste es porque algo dejé de hacer. Cuando yo me noto que me siento desanimado es porque algo dejé de hacer. ¿Y qué hago? Me siento aquí. O me habla o no sé qué hacer porque fuera de ti no hay quien salve. Yo no entro aquí a decirle a Dios lo que tiene que hacer.
Yo no entro aquí a decirle a Dios lo malo que es o lo que fuese que yo tengo. Ok, Señor, fuera de ti no hay quien salve. ¿Qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué necesita? Señora, Señor, ya ni de orar puedo. Mientras, mire, debía haber empezado de esta manera porque debía haberle dado gracias. ¿Sabe quién hizo eso ayer? Eso ayer de las 4 de la tarde mi esposa lo hizo, junto con Lianet. Ellos quisieron que se viera bonito, que hasta una planchita ahí le pasaron. En mi cabeza, y gloria a Dios por las esposas, ¿sabe lo que yo pensaba poner ahí? Yo pensaba poner un cortinero que hay arriba, otro que hay, con cortinas de baño. Porque mi idea era sencillamente moverlo. Y cuando yo voy a la tienda le digo, ¿qué cortina tú vas a buscar? Ya ella había buscado lo que le dije del simbolismo y yo me quedé calladito porque calladito me veía más bonito. Yo lo que hice fue cargar el carrito. Esto es lo único que quiere representar. Lo que usted sabe que le está afectando, finalmente se ha derrotado. Yo antes me sumergía en las preocupaciones de ustedes. Y no es que no me importen. No es que no me importen, me importan mucho. Pero si usted no reconoce delante del Señor, que usted empieza a orar y termina hablando de lo que del juego de baloncesto para los hombres, o de la novela turca de las mujeres, o whatever chisme usted esté pendiente, yo no lo voy a poder ayudar a usted. Si ustedes siguen tirando de la baqueta, como a veces los leo en los asuntos de política, yo no lo voy a poder ayudar a usted. Pero si soy responsable, es que usted tiene que estar al tanto de las injusticias. Es que Daniel, aquí no hay Danieles. Los Danieles ya se acabaron. ¿Sabe lo que hay aquí? Testigos del amor de Dios para que otros lo conozcan. El mundo seguirá con su porquería. Los ladrones seguirán robando. Pero Ivonne dijo algo el viernes. Mientras más pendiente de estas cosas usted esté, más amargura le va a subir al corazón. Y yo lo que vengo a añadir respecto a lo que ella dijo, entonces, sencillamente, ¿sabe qué? ¿Por qué le sube amargura al corazón? No es porque ella lo decretó. Es porque usted está sirviendo a Dios de este lado. Y mientras usted siga sirviendo a Dios de este lado, usted va a seguir expuesto a esas cosas. Porque esas son las cosas que en este mundo gobiernan. Usted va a tener, ahora regresamos, y ya voy cerrando, a lo que es Juan 10. ¿Se acuerdan? Que le dije, pónganlo a un lado. Él es la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, cuando usted descubre ese secreto, para todos nosotros, usted va a entrar por la puerta, comerá pasto y podrá volver a salir. Y saldrá más que vencedor. Y saldrá venciendo, derrotando la fortaleza. Lo que antes te gobernaba ya no te gobierna. No vas a tener que decir, ay, si yo no fuera cristiano, si me hubieras conocido antes. ¿Sabes qué? No lo vas a tener que decir. ¿Por qué no lo tengo que decir, pastor? Si eso es lo que más decimos en la calle. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios liberta, no solamente liberta, sino que restaura lo que ya pasó, endereza lo que está torcido y hace cosa nueva. Entonces, en vez de yo ponerme a pelear cada vez que gasto una espachota en casa o cada vez que yo gasto una mala crianza en la calle, ¿sabe lo que yo hago? Vuelvo y saco de tiempo en casa y vuelvo otra vez. Las volví a meter. Ayúdame, porque falta. Y vuelvo y salgo.
Y vuelvo y salgo. Y vuelvo y salgo. Y eso es lo que te vine a decir. Déjeme ir parafraseándolos entonces todos. Ya no ora. Cualquier cosa te distrae. Entra. Y confiésalo. Ya no lee. Y cuando lees no entiendes. Entra. Cuando sales del culto ya no te interesa más el evangelio. Entra. Entra. Si piensas que venir a la iglesia es ponchar, entra. Si todavía sigues hablando malo, let it go, vamos, entra. Si las cosas de este mundo te llaman más la atención que el Señor, vamos, entra. Pero no entres a decirle a Dios quién tiene la culpa. Entra a decirle: necesito que trates conmigo. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que nada externo te puede afectar a menos que no encuentre en tu interior lugar de que agarrarse. ¿Me expliqué? Quiere decir que te puede dar coraje si en tu interior todavía queda amargura para alimentar el coraje. Porque a ti nadie te puede tocar. Porque fuimos sellados con su Espíritu Santo. Es hora de salir del lado derecho y adentrarnos al lado izquierdo. Donde usted ve el rayito, el rayito no, donde usted ve como que el circulito brillosito. Ay, qué rico es ver sin espejuelos, es una cosa espectacular. Y cuando usted ve eso, ahí, ¿sabe lo que está tipificando eso? La columna de nube, la columna de fuego. Ahí, estar ahí. Yo sé que aquí hay gente que anhela, cuando nos predican de Moisés y nos dicen la zarza ardiendo. Yo quisiera conocer una zarza, yo quiero tener un encuentro en la zarza. Uno mayor que la zarza está aquí. Es uno mayor, más grande está aquí. Hay un lugar mucho más grande aquí. ¿Y en dónde, pastor? En el carro, en el baño, en la cama, en la sala. ¿Lo quieren más sofisticado? En el cuarto de guerra. Santo. No tengo problema. En la iglesia. Perfecto. En el culto de oración. En el estudio bíblico. Ahí. Cruzar ese umbral. Y no permitir que nadie te interrumpa. No venir a entretenerte. Que si yo vengo a saludarte, mírame serio. Pastor, vine a hablar con Dios, no vine a hablar de mis problemas. Pastor, me saludas después. Por eso a veces usted me ve que yo miro serio a gente. Porque llegan a la iglesia y es como que, espérate, que llegó el sello para hablar, para saludar. No. Llegué a la casa de Dios a hablar con quién. Con el que me puede traspasar. Con aquel que yo necesito cruzar. Ahorita hablamos porque yo necesito estar a solas con Dios. Yo necesito sacar tiempo a Dios. Ahí es que yo voy a derrotar la fortaleza. Ahí es que voy a ser más que vencedor, repito. Ahí es que me voy a convertir en el testigo de cargo y descargo. Ahí. Porque entonces cuando salga, porque dice que, ¿qué dice el texto? El texto dice, entrarás y saldrás. Y cada vez que entres hallarás pasto, y saldrás y volverás a entrar y hallarás pasto. Pero cuando salga y me encuentre la tormenta, y aunque mis ojos no vean nada, la experiencia que tuve a solas me va a decir, confía, yo estoy contigo. Y la barca se me va a estremecer. Y la barca se me va a estremecer como ya se me ha estremecido varias veces.
y se me va a estremecer y se me seguirá estremeciendo, pero no sé, hay un algo, un qué sé yo que no entiendo que me dice: confía, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Eso no me lo dijo el profeta, eso no me lo dice porque Chucho, el de la esquina, eso no me lo dice nada, eso no me lo dice Facebook. ¿Sabe quién me lo dice? El estar a solas con Dios. Deje de lamentarse. Deje de pelear con el sistema. Deje de vivir de migaja. Sí, ha sobrevivido. Hemos sobrevivido. Hemos sobrevivido. Nos conocemos la liturgia. ¿Sabe lo que yo tuve que reconocer? Shh, no se lo diga a nadie. Pero en la tradición, la iglesia tradicional, la cultural, la boricua, ¿se acuerdan? ¿Entendió? Yo era monaguillo. ¿Sabe qué? Yo me conocía la liturgia entera. Yo la recitaba. ¿Sabe cuando llegué al evangelio? ¿Sabe lo que hice? Me aprendí la liturgia también. ¿Sabes lo que yo hice al principio? Copié sistema. ¿Sabes lo que hacemos algunos? Imitamos muy bien. Pero qué bueno es Dios. Porque sí, como hizo con Moisés, hizo como David, tuvo misericordia y me interceptó. No fue en la zarza, no fue como David en los campos, pero se reveló y me dijo: yo puse en ti el querer ser diferente. Yo puse en ti el ser diferente. ¿Quieres serlo? Y yo dije: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. ¿Y sabe lo que hace Dios? No me queda manera, no me quedan rasgos de poder imitarlo, porque sirvo a un Dios que todos los días me dice: Carlos, cuando piensas que me conoce, te sorprendo. Ya no estoy a la expectativa de lo que yo sé, sino a la expectativa de un Dios que se quiere revelar a nuestra vida. Saque a tiempo con Dios. El ratito que sea de calidad. Como le dije, en el carro, en el baño, en la cama, en la sala, en el comedor. Yo tengo una silla en el comedor. Ya tiene la forma. Allí yo aprendo de Dios. Allí yo aprendo de Dios. Y allí Dios me da forma. Incline su rostro, por favor. Pastor, me tuviste 2 horas para que la cortina se moviera un ratito. Lijané 2 horas planchándola para que la moviera un ratito. Peleé con el sistema y dije: haré una fila por aquí, todo el mundo cruzando. No, porque usted no se va a llevar la cortina. Yo no quiero que usted piense no en la cortina, sino en lo que hay en su corazón. Se rasgó la cortina de su corazón. Si desea la oración, pase al altar. No se engañe. No te engañes. Por favor, no te sigas engañando. Te levantas tarde, ya no oras, llegas tan cansado, ya no oras, ya no lees, ya no hablas con el Señor. Sabes que cualquier cosa te tiene
no sé, te tiene vulnerable. Vamos, no es a mí. No es a mí. No es a mí que me lo vas a confesar. No sabes manejar esa tristeza que te arropa, que te cubre, esa depresión. Dios me decía, hay gente que ya yo le he dicho que ore, que hay gente que sí tiene que ayunar. Oh, sí, déjeme ponerlo claro así. Eso es lo que me decía. Hay gente que ya yo las he llamado a que presenten ayuno delante de mí. Algo que la iglesia moderna ya no hace. Ya Cristo hizo el sacrificio, no necesitamos ayunar. Pues entonces yo sirvo, no sé, yo sirvo a Dios, no sé. Para mí que es el mismo ayer y hoy por los siglos, usted me lo confirmó. Me dice, hay gente que necesita sacar tiempo conmigo. Hay gente que tiene que sacar más de ese ratito que tú estás diciendo en oración. Sentarse en mi presencia para que yo los mude en nuevo hombre. Entiéndase, mujer. Para que yo arranque la amargura. Para que yo cambie las actitudes. Para que yo sane el dolor. Para que yo sane la culpa, yo sane la vergüenza. Para que yo saque esa frustración que te pone de mal humor, que no te permite arrancar, que provoca que cualquier cosa externa te afecte. Si ya yo puse en ti la voluntad, abandónate. Tú eres el que está frenando tu bendición. Tú eres el que está deteniendo mi mano. Tú eres el que está deteniendo. No soy yo el que te detengo. Quizás usted dice, pastor, hoy dijiste tantas cosas que no, mire. La ventaja que yo no tenía en aquella época era que los videos, que ahora mismo los mensajes siguen en la computadora, siguen en las redes, siguen en YouTube, siguen en Facebook. Vuelve y lea, óigalos. Escúchelos, busque los textos. Abra la Biblia en su casa y mire los textos, confirme que yo haya dicho un disparate, confirme que el predicador haya dicho lo correcto. Léalo, pregúntese, mírelo. Permite que la palabra salte a su corazón, brinque, se revele, le muestre, le ordene, le aclare. El santo lugar está contigo, horas y horas adorándote. Sí, Señor. Sí, Señor, al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que te amo. Acérquese al Señor. La voluntad de Dios es buena y agradable. Usted ya ha comido del pan. Usted ha sido alumbrado con la luz. Entre por la puerta. No te sigas quedando afuera. Entra por la puerta. No quieras servir a Dios de afuera. Entra por la puerta. Entra por la puerta. Come los pastos de detrás de la puerta, la que hay allá, en su presencia. Esos minutos poderosos, transformadores, libertadores, restauradores,
donde Dios renueva la mente, donde Dios quita la carga de tus hombros, donde no hay espacio para la mala crianza, para la altivez, para el orgullo. Y cuando entres a ese sitio, diferente. Podrás ser testigo del poder de Dios. Podrás dar el testimonio correcto de que no hay otro Dios. Podrás rechazar el ataque vulnerable de estas doctrinas modernas y llamativas. La prosperidad, la paternidad, la teología emergente, todos estos disparates modernos no podrán sembrarte la duda. No te avergonzarás del evangelio que has conocido. ¿Por qué? Porque tú no conoces el evangelio de este lado de la puerta. Tú conoces el evangelio del otro lado de la puerta, del otro lado del velo que se rasgó, del pedacito del cielo. Y comprenderás lo que dice Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Pastor, has dicho tanto. Seremos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Al cruzar de ese lado, estoy entrando a esos lugares celestes. Es el lugar donde Dios decidió habitar. El lugar donde el cielo se une a la tierra. Hasta el momento en que entonces y solo entonces habrá cielo nueva, tierra nueva. Y la nueva Jerusalén descenderá. Y será como quiso que fuese en un principio. El cielo y la tierra una sola cosa. Mientras hay otros que no entienden, usted tiene el privilegio de entender. Mientras hay otros que a través de liturgias humanas quisieran entrar, usted tiene la oportunidad de entrar. Mientras otros recurren al alcohol, a la droga, a un vicio quizás sexual, para tratar de calmar un alma en pena, en congoja, usted tiene el privilegio de entrar y de hallar nuevos pastos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De ese lado de la cortina, al otro lado de la puerta, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Ahí podrás decir y podremos gritar a viva voz: diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo, mi libertador, en quien confiaré. Porque allí me librará del lazo del cazador. Me parece ver a David diciéndonos: esto es lo que yo experimentaba en el campo. Esta era la experiencia que yo tenía en el campo. Un cielo pequeñito. Mientras cuidaba las ovejas, mientras yo hacía mi parte, Dios me visitaba. Y luego de la experiencia relataba el salmo que hoy sabemos de memoria. Pero la diferencia con David no es que David sea mejor que nosotros, sino que David lo experimentó del otro lado de la puerta. Nosotros lo estamos queriendo hacer de este lado. De este lado. Del lado vulnerable. Del lado que todavía está encapsulado. Del lado donde la realidad todavía manda, donde las malas noticias nos golpean, donde la traición nos toca, donde la murmuración nos alcanza. Y yo vine a decirte hoy: entra del otro lado, porque el enemigo no tendrá parte ni suerte contigo de ese lado. Allí se le callará la boca, allí le dirán: cállate, porque mi siervo está en mi presencia.
adorar al santo lugar. Señor, yo te presento una iglesia. Pon el querer como el hacer sobre mis hermanos, aún con aquellos que más adelante puedan escuchar el mensaje. Señor, y si hay que resumirlo, ser testigos, y no testigos de oídas, sino de cargo, conocerlos yo soy, para poder entenderte, comprender lo que significa la realidad del amor en nuestras vidas y cruzar al otro lado, donde las leyes de la física ya no gobiernan, donde el enemigo no tiene parte ni suerte, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Que aman sea, amado. Pastor, pero si yo estoy en pecado, ¿puedo entrar? Sí. Por eso te dije que el amor de Dios, que la profundidad, la redención, no importa cuán bajo tú has caído, Dios te levanta. Así que no es excusa. Es que yo todavía estoy usando. No importa, entra, que allí hallarás libertad. Ahora, pero no entres a decirle a Dios que eso es bueno. Entra a Dios a decirle, estoy mal, y si vienen me pierdo, así que necesito que me liberte. No entres a decirle a Dios que es culpa del otro. No es culpa del hermano, no es culpa del sistema, no es culpa del gobierno, no es culpa de la familia. Solo entra para que seas libre. La gente no va a cambiar porque la gente no conoce lo que tú has conocido. La gente no ha sido alumbrada. La gente no ha, pero tú fuiste alumbrado. Entra por la puerta que tienes delante. Es que tú no entiendes. Yo los perdono y vuelven a lo mismo. ¿Sabes qué? Los perdonaste de la boca para afuera. Porque el día en que Dios arranque eso de tu corazón, por más que hablen de ti, no te toca. Dios te llama a salir de la cárcel. Pasa al otro lado. Hallarás, entrarás y saldrás. Libertad. Entrarás y saldrás significa libertad. Y hallarás pasto. Los pastos que habla el salmista. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, aleluya, me hará descansar. Sobre aguas de reposo. Entra. Entra. Yo entré y quiero seguir entrando. Me falta. Me falta. Pero no hoy lo estoy gritando. Quiero ser testigo de cargo. El pedacito de cielo es real. Si lo puedo llamar así, mi pedacito de cielo es real. Entra.